Hola, bienvenido a este caso clínico. Mi nombre es Mario Fernández, soy el coordinador de la asignatura de enfermedades infecciosas. Como espero que hayamos tenido ocasión de encontrarnos siquiera virtualmente en estas circunstancias en las que nos movemos a día de hoy, a lo largo de los próximos minutos vamos a repasar en forma de caso clínico algunos aspectos que considero que son interesantes de la asignatura. Espero que te venga bien este caso para afianzar o para sedimentar conceptos que hayas podido ir estudiando estos últimos días. Bueno, pues vamos a empezar con la descripción del caso. Tenemos un varón de 59 años con una carga tabáquica muy importante. Él refiere que había fumado de paquete y medio para arriba, pues prácticamente desde la adolescencia. Afortunadamente dejó de fumar hace 5 años. Además es hipertenso, es tratamiento con IECAS y dislipémico en tratamiento con una estatina. Bueno, pues ya nos podemos imaginar, con semejante carga tabáquica, el paciente tiene un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estadio 2 de la clasificación de la GOLD, no tiene fenotipo exacerbador, la última espirometría presentaba un FEV1 del 55%, no tiene insuficiencia respiratoria crónica y la última exacerbación fue de hace 6 meses. Además tiene una enfermedad renal crónica secundaria a una nefrongiosclerosis hipertensiva, con un aclaramiento de creatinina basal en torno a 50 por mililitro por minuto, y además un diagnóstico de polimialgia reumática que condiciona un tratamiento a dosis bajitas con esteroides. El paciente consulta, pues siendo un EPOC no nos sorprende, por una clínica de exacerbación, con aumento de la disnea respecto a la basal, de la tos y de la expectoración. En principio no tiene fiebre ni otra sintomatología. Un consejo muy importante a la hora de dirigir el tratamiento antibiótico en un paciente con exacerbación de POC es que revisemos el histórico de resultados microbiológicos, no vaya a ser que tenga algún aislamiento de alguna exacerbación previa en un cultivo de esputo o similar que nos permita dirigir el tratamiento antibiótico. En este caso, revisamos sus resultados microbiológicos previos y comprobamos que no tiene ningún aislamiento que nos pueda ayudar a la hora de orientar el tratamiento. Esta es su placa de tórax, es la típica placa de un paciente POC, digamos de hábito enfisematoso, comprueba cómo presenta lo que a veces se llama corazón en gota, cómo tiene aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, cómo existe horizontalización costal y además aumento del espacio intercostal. ¿Qué tratamiento antibiótico empezaríamos? Este es un caso clínico muy habitual. Es un motivo de consulta muy frecuente el de un EPOC que viene con síntomas que sugieren exacerbación. Amoxiclavulánico, acitromicina, norfloxacino, amoxicilina o levofloxacino. Para contestar a esta pregunta, evidentemente debemos plantearnos cuáles son los microorganismos implicados habitualmente en una exacerbación de EPOC. Tenemos 3 de ellos en los que siempre hay que pensar. El neumococo, las cepas no encapsuladas de Haemophilus influenzae, recordemos por tanto que esto excluye el Haemophilus tipo B, que es una cepa encapsulada, y la Moraxella catarrhalis, que es un cocobacilo gram negativo. Además, en algunos pacientes, no en todos los EPOC, aproximadamente se estima entre el 15 y 20%, la exacerbación puede estar causada por unas pseudomonas o incluso por otros bacilos gram-negativos. Habitualmente esto corresponde a pacientes con un perfil hiperexacerbador, pacientes con EPOC grave o muy grave, un FEV1 por debajo del 50% y que haya recibido múltiples ciclos antibióticos, que no es el caso de nuestro paciente. Los 3 primeros microorganismos es lo que a veces en los libros o en los textos se describe como core o microorganismos centrales, es decir, aquellos que siempre debemos cubrir en un paciente con EPOC. Bueno, pues si sabemos que hay que cubrir neumococo, hay que cubrir Haemophilus y hay que cubrir Moraxella y volvemos a la lista de antibióticos, hay muchos que vamos a poder descartar. Vamos a descartar la citromicina. ¿Por qué? Pues porque en nuestro medio hasta el 30-40% de las cepas de neumococo son resistentes a macrólidos. Vamos a descartar el norfloxacino porque no tiene actividad frente a gram positivos y vamos a descartar la amoxicilina. ¿Y por qué? Pues porque recuerda que hasta el 30% de las cepas de Haemophilus influenzae tienen beta-lactamasa. No podemos tratar una exacerbación de POC en la cual el Haemophilus es una causa relevante solo con amoxicilina si el 30% de las cepas presentan una beta-lactamasa. En todo caso, utilizaríamos amoxicilina clavulánico. Por cierto, el porcentaje de presencia de beta-lactamasa en el caso de la Moraxella aumenta hasta el 80%. Por tanto, tendríamos 2 opciones igualmente válidas, amoxiclavulánico o levofloxacino. En este caso, como queremos administrar el antibiótico una vez al día, vamos a darle el levofloxacino,
que se administra cada 24 horas, a diferencia de amoxiclavulánico que hay que darlo cada 8 horas. Las quinolonas. Recuerda que las quinolonas son fármacos antibióticos con una estructura policíclica, tiene, digamos, 2 anillos hexagonales, tampoco hay que entrar en grandes detalles, pero sí que nos fijemos que algunas de ellas, no todas, en el carbono en posición 6 presenta un átomo de flúor y además presenta un radical en la posición 7 de uno de los anillos que, a base de distintos grupos complementarios, diversas cadenas laterales, pues nos va a permitir hablar de distintos tipos de quinolonas. Y como puedes ver, la estructura molecular de las quinolonas cambia y se va haciendo cada vez más compleja si pasamos de las más primitivas, como el ácido nalidíxico, a las más complejas, como el moxifloxacino. Pero fíjate cómo en este caso cipro, levo y moxifloxacino, todas ellas presentan un átomo de flúor en la posición 6 de uno de los 2 anillos hexagonales que constituye el antibiótico. Como seguro que recordarás, y aprovechamos para repasar, las quinolonas se clasifican en generaciones. Las quinolonas de primera generación son el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico. Las de segunda generación incluirían, de las más utilizadas en nuestro medio, el ciprofloxacino y el norfloxacino. El ofloxacino se utiliza ya muy poquito. De tercera generación tenemos fundamentalmente el levofloxacino, que es la que hemos utilizado en nuestro paciente. De cuarta generación tenemos el moxifloxacino y el gatifloxacino, por ahora comercializado en nuestro medio solamente el moxifloxacino, y en distinta fase de desarrollo tenemos otras quinolonas, simplemente que nos suena el nombre, por ejemplo, el nemonoxacino. De las quinolonas de segunda generación en adelante, al incorporar un átomo de flúor en la posición 6, en el carbono en posición 6, las denominamos fluoroquinolonas o quinolonas fluoradas, de segunda generación en adelante. Y además, las de tercera y las de cuarta, recuerda, reciben habitualmente el nombre de quinolonas respiratorias. ¿Por qué motivo? Pues porque tienen muy buena actividad frente al neumococo y porque llegan muy bien al parénquima pulmonar. Ese es fundamentalmente el motivo por el cual hemos elegido levofloxacino como tratamiento de la exacerbación de POC en nuestro paciente. Recuerda que las quinolonas de primera generación, como el ácido nalidíxico o el pipemídico, solamente cubren enterobacterias y carecen de actividad frente a pseudomonas, frente a cocos gram positivos, frente a anaerobios o frente a microorganismos atípicos. Por eso ya prácticamente no se utilizan las quinolonas de primera generación, porque presentaban un espectro muy circunscrito a enterobacterias. Las quinolonas de segunda generación tienen muy buena actividad frente a bacilos gram negativos, tanto enterobacterias como pseudomonas, y este es un aspecto que quiero recordarte. De todas las quinolonas, las que son más activas frente a pseudomonas son las de segunda generación, y concretamente el ciprofloxacino. Tienen muy poquita actividad frente a cocos gram positivos y desde luego no cubren neumococo y además carecen de actividad frente a anaerobios. Por ese motivo, recuerda, cuando hemos visto las 5 opciones que nos daban de tratamiento de nuestro paciente, no hemos elegido el norfloxacino. El norfloxacino es una quinolona de segunda generación que carece de actividad frente a neumococo. Las quinolonas de tercera generación, levofloxacino, pues bueno, tienen la ventaja de presentar un espectro muy amplio. Cubren enterobacterias y pseudomonas, cubren neumococo y otros estreptococos y además tienen buena actividad frente a microorganismos atípicos, pero eso sí, carecen de actividad frente a anaerobios. Y por último, las quinolonas de cuarta generación, que presentan un espectro muy parecido a las de tercera, tal vez donde fallan ya un poquito es en pseudomonas, curiosamente. Fíjate cómo, para tratar gram negativos, en el caso de las quinolonas casi que preferimos las más antiguas respecto a las más modernas. Las más modernas, de tercera y cuarta generación, tienen un espectro mucho más amplio que las antiguas, pero concretamente para gram negativos y sobre todo pseudomonas, la mejor es el ciprofloxacino. Volviendo al moxifloxacino o al gatifloxacino, quinolonas de cuarta generación, como digo, tienen muy buena actividad frente a cocos gram positivos, neumococo y otros estreptococos, y además frente a enterobacterias y pseudomonas. Nos cubren microorganismos atípicos y además, y esto es algo muy interesante, y esto es lo que diferencia las quinolonas de cuarta generación respecto a sus predecesoras, tienen muy buena actividad frente a anaerobios. ¿Cómo actúan las quinolonas? Recuerda que las quinolonas actúan a nivel del ADN de las bacterias impidiendo su desenrollamiento. Concretamente lo que hacen es inhibir una serie de topoisomerasas que lo que hacen es desenrollar, por así decirlo, el ADN de las bacterias. Esas topoisomerasas pueden ser de dos tipos, la ADN o DNA girasa,
que está codificada por esos dos genes que tienen las bacterias, el GIR-A y el GIR-B, y la topoisomerasa 4, que está codificado por los genes PAR-C y PAR-E. Bueno, el nombre de los genes no me interesa que lo recuerdes, pero sí el mecanismo de acción y que actúan inhibiendo distintas topoisomerasas, la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Desde un punto de vista de la farmacocinética, recordemos que la gran ventaja de las quinolonas es su excelente biodisponibilidad por vía oral, presenta una unión a proteínas plasmáticas relativamente baja y presentan además un amplio volumen de distribución. La excreción es variable, se pueden eliminar, algunas se eliminan por vía renal, otras por vía biliar, y desde un punto de vista farmacodinámico, gracias a su acción a nivel del ADN bacteriano, presentan un efecto rápidamente bactericida y además cierta actividad posantibiótica. Desde un punto de vista de la relación que se conoce como PK/PD, es decir, la relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica, el parámetro que mejor predice el comportamiento de las quinolonas es el cociente entre el área bajo la curva y la concentración mínima inhibitoria de la bacteria. En este caso, lo que nos interesa es que ese cociente esté por encima de 125. Dicho con otras palabras, las quinolonas, igual que los aminoglucósidos, por ejemplo, son antibióticos concentración dependientes. Recuerda que los betalactámicos, por ejemplo, son antibióticos tiempo dependientes. En los antibióticos lo que nos interesa es la cantidad de horas que el antibiótico en sangre o en el medio en cuestión presenta una concentración por encima de la CMI, de la concentración mínima inhibitoria de la bacteria. Sin embargo, en el caso de las quinolonas, al ser antibióticos concentración dependientes, lo que nos interesa sobre todo es el cociente entre el área bajo la curva del antibiótico, que en esta figura está representada en color azul, y la concentración mínima inhibitoria, que sería la línea de puntos naranja que vemos en la figura. Bueno, volviendo a nuestro paciente, lo cierto es que mejora con el inicio del levofloxacino, mejora la disnea y la expectoración, que se hace pues, menos purulenta y disminuye en cuanto a volumen. Lo que pasa es que al cabo de 7 días del tratamiento con levo, comienza con un dolor muy intenso en el talón derecho e imposibilidad para la marcha. Y cuando le hacemos una exploración que seguro que te suena de traumatología, a veces se la conoce como prueba de la expresión de Thompson, pues comprobamos que lo que tiene el paciente es una rotura del tendón de Aquiles. Ha presentado un efecto adverso que podemos encontrarnos con las quinolonas. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Bueno, pues como prácticamente cualquier antibiótico, pueden producir efectos adversos gastrointestinales, podrían precipitar una diarrea por Clostridium difficile, a veces pueden producir efectos adversos a nivel neurológico, por ejemplo en ancianos, en el anciano frágil hay que tener cuidado porque pueden producir síndrome confusional agudo. Recordemos que producen un cierre precoz del cartílago de crecimiento, la metáfisis de los huesos largos, y por tanto están contraindicadas en embarazadas y en niños por debajo de 8 años, y además estos antibióticos pueden ser hepatotóxicos, las quinolonas. Pero desde luego el efecto adverso más característico y más preguntable es lo que le ha ocurrido a nuestro paciente. Y fíjate si se conoce desde hace tiempo que esta fue la primera descripción de una rotura del tendón de Aquiles en un paciente que estaba recibiendo precisamente con polimialgia reumática, igual que nuestro paciente, una de las primeras quinolonas que se llamaba enoxacino, que esta ya no se utiliza, y esto se publicó en el New England, ahí es nada, la mejor revista de medicina, en el año 94. Bueno, desde entonces ha habido infinidad de estudios que lo que nos demuestra es que la tendinopatía es un efecto común a todas las quinolonas, lo que se llama un efecto de clase, que parece que está relacionado con una inhibición de las metaloproteasas de la matriz extracelular del colágeno. Factores de riesgo para desarrollar una tendinopatía o incluso rotura tendinosa. Bueno, pues los tratamientos prolongados, la edad avanzada y el uso simultáneo de esteroides. El hecho de que las quinolonas tengan diversos efectos adversos también se ha comprobado que aplica, por ejemplo, al riesgo de prolongar el intervalo QT. Ha habido trabajos, como este estudio de casos y controles, donde al analizar el riesgo de arritmia grave en forma de taquicardia ventricular o muerte súbita con distintas quinolonas, se comprueba cómo hay un exceso de riesgo medido en forma de riesgo relativo en comparación con otros antibióticos. Era un estudio de casos y controles, tampoco hay que entrar en grandes detalles, pero sí que me interesa que recuerdes que las quinolonas, igual que los macrólidos, pueden producir prolongación del intervalo QT y por tanto desencadenar una taquicardia ventricular polimorfa o en torsión de puntas. La acción sobre el colágeno
que tienen las quinolonas sobre las metaloproteasas de la matriz extracelular condiciona otros efectos adversos más allá de la tendinopatía. Por ejemplo, curiosamente se ha visto que las quinolonas aumentan discretamente, pero de forma significativa, el riesgo de desprendimiento regmatógeno de retina. Igualmente por acción sobre el tejido conectivo, o se cree que puede estar mediado este efecto adverso por la presencia de fenómenos microisquémicos. Y en los últimos años, y esto ha dado pie, de hecho, a que se haya emitido lo que se conoce como un warning, por utilizar un barbarismo muy feo, podríamos decir una señal de alarma por parte de las agencias regulatorias en relación con las quinolonas, hay cada vez más trabajos que sugieren que el uso de quinolonas puede aumentar incluso el riesgo de rotura o disección de aorta, rotura de un aneurisma o disección de aorta. Igualmente, y esta es la hipótesis, porque las quinolonas actuarían a nivel de la matriz extracelular del tejido conectivo que rodea la aorta y podría aumentar algo el riesgo de rotura o de disección aórtica. De hecho, en este trabajo realizado en Suecia, creo recordar, a nivel poblacional, es decir, para comprobar el efecto adverso atribuible a las quinolonas, que en sí mismo es poquito, necesitamos muchísimos pacientes, tienen que ser estudios de base poblacional, con miles de pacientes para demostrar lo que vemos en esta curva Kaplan-Meier, como con las quinolonas, trazado azul, la incidencia acumulada de rotura de aneurisma o disección aórtica es mayor que con un comparador que se utilizó amoxicilina. Por tanto, aunque a título individual el riesgo es bajo, igual que el del desprendimiento de retina o el de taquicardia por prolongación del QT, sí que hay que recordar que las quinolonas aumentan de forma estadísticamente significativa estos efectos adversos. Afortunadamente, en nuestro paciente, más allá de la rotura del tendón de Aquiles, no tuvo lugar ningún otro efecto adverso y pudo completar un tratamiento antibiótico, de hecho ya había hecho 7 días de antibioterapia con levofloxacino, se interrumpió en ese momento y con rehabilitación, sin necesidad de hecho de tratamiento quirúrgico, se recuperó la rotura del tendón y a día de hoy pues está con una actividad funcional completamente normal. Espero que este caso clínico te haya sido de utilidad para repasar algún aspecto un poquito más específico de las quinolonas. Son antibióticos muy importantes y muy preguntados y sin más, pues te convido, te espero en el próximo caso clínico.